Damos entonces bienvenida a esta cuarta charla ya de nuestro ciclo de herramientas de innovación para la transferencia tecnológica, que está organizando, ¿cierto?, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Santa María, agradeciendo toda su presencia. Nuestros speakers para hoy día son Olga Moreno, ¿cierto?, y Patricio Rubio, ¿ya?, de la OTT. Paso entonces a introducir a Olga Moreno, quien es graduada en Biología, ¿cierto?, con especialización en Genética de la Universidad de La Habana, en Cuba. Fue examinadora del área de biotecnología de la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual, la OCPI, y ha sido entonces agente de patentes desde 1989, y ha trabajado en estudios jurídicos especializados en propiedad intelectual en Cuba y también en Ecuador. Actualmente Olga está en Ecuador, ¿cierto?, y de ahí nos está acompañando hoy día. Actualmente es socia fundadora y directora de la división de patentes de Carry IT Chile, y ha trabajado activamente en la protección por patente de los resultados de proyectos de I+D en instituciones de investigación científica y universidades de diversos países de Latinoamérica. Colabora, ¿cierto?, como experta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la OMPI, ¿cierto?, y en cursos sobre redacción de patentes para América Latina en área de biotecnología. Así que un honor contar con Olga Moreno hoy día. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Olga. Y paso también a introducir a Patricio. Gracias. Paso también a introducir a Patricio Rubio, que también va a ser parte de los speakers hoy día, quien es ingeniero mecánico de la Universidad de Santa María. Actualmente está estudiando el máster en propiedad intelectual en Flaxo, Argentina, y desde el año 2018 se desempeña como ingeniero analista de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Santa María, y hoy es un profesional con experiencia, ¿cierto?, en emprendimiento, invenciones, y como gestor en el área de patente y propiedad intelectual. Así es que, sin ya demorarme más, dejo con ustedes entonces a los dos invitados de lujo hoy día. Gracias. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, tal como mencionaba Patricio, con Olga les vamos a hablar sobre esta temática que es patentar o publicar. En ese sentido, la idea es poder derribar algunos mitos sobre o que se producen alrededor de esta pregunta. Bueno, ya me presentó Patricio, así que no voy a hablar mucho de mí, pero claro, soy parte de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la universidad y me he especializado en particular en el área de patentes. Y bueno, también nos acompaña Olga Moreno, quien ya también fue presentada. Solo cabe agregar que también fue profesora mía en uno de esos cursos de la OMPI, así que es un honor tenerla acá acompañando en este taller. Y bueno, les cuento más o menos de lo que vamos a hablar en general. Primero, una introducción donde queremos mencionarles, bueno, primero que nada, los tipos de investigación y los resultados que surgen de esos tipos de investigación. Y de dónde entonces surge esta pregunta sobre si patentar o publicar. Luego, vamos a ir revisando los distintos mitos. Ahí los primeros dos mitos los voy a revisar yo, y luego el tercero, que es más extenso y más profundo, lo va a revisar Olga, para luego finalizar con consultas. Entonces, comenzamos con esta presentación. Primero, en la introducción. Bueno, como les decía, bueno, en general en las universidades, en los centros de investigación, se dan distintos tipos de investigación. Y en ese sentido, cada tipo de investigación tiene sus propios resultados y distintos tipos de resultados en ese sentido. Ahora a nosotros nos importa centrarnos más que nada en la investigación aplicada, debido a que dentro de los resultados de la investigación aplicada existen o se desarrollan tecnologías que podrían llegar a ser transferibles a terceros, digamos a empresas, a organizaciones no gubernamentales, etc. A distintos organismos que pueden estar interesados en las tecnologías porque les resuelven algún tipo de problema. Y claro, en ese sentido hay distintas opciones que uno puede tomar a la hora de hacer investigación aplicada. Puede ser una publicación, puede ingresar una patente de invención, puede incluso proteger la tecnología con otras formas de propiedad intelectual, entre otras. También no sé, está el secreto empresarial, qué sé yo. Ahí podemos, digamos, ver varias posibilidades que pueden no ser excluyentes entre sí. Entonces, a partir de
la investigación aplicada surge esta pregunta: ¿qué hacer con los resultados de esta? Y dentro de las respuestas que existen a esta pregunta, existen una serie de mitos que nosotros queremos abordar. Primero, la pregunta: ¿patentar o publicar es o no contradictorio uno con otro? ¿O son complementarios? Ese es el primer mito. El segundo: ¿es mejor o más rápido publicar antes que patentar? Y tercero: patentar es poco útil para la academia. Ahí los vamos a detallar posteriormente más en profundidad, pero esos son los 3 mitos que queremos abordar. El primer mito: patentar o publicar. Cuando nos referimos a patentar o publicar como un mito, es que nosotros consideramos que al plantear esa pregunta de esa manera, se plantea que patentar y publicar son cosas contradictorias, no complementarias, y por ende, el investigador debe optar por una de ellas. Esto ocurre, y en ese sentido los investigadores, que sobre todo, bueno, no solo en Chile, sino que en distintos países a nivel mundial, tienen la presión de publicar sus resultados de investigación, tienen que cumplir, ya sea por contrato o por indicadores internos de las universidades, tienen que publicar. Entonces, ante, digamos, esa decisión entre uno y otro, obviamente optan por publicar, dejando de lado cualquier posibilidad de proteger los resultados de investigación mediante la propiedad intelectual. En este caso particular, patentes de invención. Y eso obviamente también genera dificultades para pensar la transferencia tecnológica. Entonces, ¿qué pensamos nosotros sobre este mito? Nosotros pensamos que es posible patentar y publicar, y de hecho no son contradictorios. En ese sentido quería comentarles un caso que podemos revisar en un paper de un estudio de caso en una universidad en Bélgica, la Universidad Católica de Leuven, donde se hizo un estudio, digamos, de los resultados de investigación de sus investigadores, valga la redundancia, donde se comparaba quiénes eran investigadores inventores de los no inventores. Y este estudio concluía, digamos, solo acotándose a su población, a la población de esta universidad me refiero, a que los investigadores inventores publicaban mayor cantidad de artículos científicos que sus colegas que no eran inventores en los mismos campos técnicos. Con esto no quiero decir que los investigadores que son inventores publiquen más necesariamente a nivel general, sino reafirmar la tesis que mencionaba previamente, que es que patentar y publicar no son cosas contradictorias, sino que son complementarias y de hecho se puede generar un círculo virtuoso entre ambas. Ahora bien, cuando uno dice patentar o publicar, o patentar y publicar, es importante entender para qué sirven las patentes, debido a que no vamos a patentar solo por patentar. Las patentes de invención son una herramienta, un medio para la transferencia tecnológica. Y en ese sentido, vamos a optar por la patente en el caso de que la tecnología que sea resultado de la investigación tenga el potencial de ser transferido a un tercero para resolver un problema técnico que éste tenga. Y en ese sentido también si es requerido por el mercado. Ahora, cuando hablamos de transferencia tecnológica, que también es un concepto muy importante, nos referimos a el procedimiento por el cual alguien que desarrolla la tecnología la pone a disposición de un tercero para que la use o explote, y en el caso de que esta transferencia esté mediada por la propiedad intelectual, se lleva a cabo a través de un contrato o acuerdo. Ya, estos contratos o acuerdos dependen, digamos, pueden ser de muchas formas, pero se dan a través de un acuerdo o contrato. En síntesis, en relación a este primer mito, bueno, por un lado, patentar o publicar no son contradictorios, pueden ser complementarios. Sin embargo, la opción de patentar se debe elegir en el caso de que, bueno, por un lado se desee transferir esa tecnología a la sociedad. Segundo, exista
digamos, que esta tecnología resuelva un problema técnico de un tercero y que sea requerido por el mercado también. Patricio, hay un participante que está pidiendo, que está haciendo una pregunta. Sí, sí, creo que vamos a dejar las consultas para el final. Al final, ya. Sí, sí, así que escriban sus consultas en el chat, ahí todo el equipo va a estar atento a sus consultas y al final las resolvemos todas, sin ningún problema. Gracias, Olga. El segundo mito es mejor publicar o más rápido publicar antes que patentar. Entonces, ¿qué consiste? Como, bueno, ya decía la palabra, ¿cierto? Es mejor publicar antes que patentar, donde luego de ya estar publicado el artículo científico, se llevan a cabo esfuerzos para proteger el resultado de investigación mediante una patente de invención. Esto ya es súper claro. Ahora, ¿cuáles son los problemas que genera publicar antes que patentar? Aquí lo vamos a revisar. Son a grandes rasgos dos. Primero que todo, hay un problema formal o legal en el caso que nosotros publiquemos antes de presentar una solicitud de patente. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos, digamos, para que te otorguen el derecho de una patente de invención es el requisito de novedad. ¿En qué consiste el requisito de novedad? Como se ve en la diapositiva. Esto cito a la ley chilena de propiedad industrial. Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. Ahora, cuando hablamos de estado de la técnica, nos referimos a cualquier tipo de divulgación, publicación, donde se menciona o se describa el invento a proteger, o incluso que haya sido disponibilizado para la venta. En ese sentido, si yo publico un artículo científico y luego presento una solicitud de patente, el artículo científico va a ser considerado como estado de la técnica y eso obviamente lo va a revisar un examinador de patentes, un perito de patentes, quien te va a decir, bueno, tú destruiste el requisito de novedad por tu paper. Ya eso te van a decir. Ahora bien, hay dos herramientas que pueden servir para este tema. Ya por un lado, en el caso que estamos apurados, porque tenemos que publicar luego, existe una herramienta que se llama solicitud provisional, que existe en Estados Unidos y ya se va a implementar en Chile, que permite presentar documentación no en formato de patente, para luego, o sea, y eso, digamos, esta documentación entregada se transforma en esta solicitud provisional, los cuales van a ser utilizados para luego redactar una solicitud de patente definitiva que va a ser presentada 12 meses, bueno, al menos eso en Estados Unidos y lo que se va a implementar en Chile, 12 meses de la presentación de la provisional. Entonces esto, por ejemplo, en el caso de que tengamos papers, apuntes de cuadernos de laboratorio, entre otros, yo los puedo entregar como insumo de la solicitud provisional y durante esos 12 meses me preocupo recién, digamos, de redactar la solicitud de patente como tal. Y puedo, digamos, publicar al día siguiente el día siguiente haber publicado esta solicitud provisional sin ningún problema. Ahora, el segundo caso es en el caso de que yo ya haya publicado un paper y quiera presentar una solicitud de patente. Hay una herramienta que con el Chile se llama divulgación inocua y en Estados Unidos se llama periodo de gracia, el cual permite divulgaciones previas a la presentación de la solicitud de patente sin que afecten el requisito de novedad durante un periodo determinado. En el caso de Chile y Estados Unidos es de 12 meses. Entonces, le presento el paper, digamos, lo hago público, se publica, digamos, la información sobre el invento y desde la fecha de publicación, de divulgación, yo tengo 12 meses para presentar la solicitud de patente sin que ese documento sea considerado como estado del arte. Ahora bien, es importante mencionar que estas dos herramientas no están disponibles en todos los países. Esto significa que yo solo voy a poder presentar una patente en los países donde tenga esta herramienta.
Ahora les voy a presentar un caso para hablar de las consecuencias de este mito, de un caso muy importante que de hecho me lo compartió Olga y me pareció muy interesante, en el que se utilizó la divulgación inocua, bueno, el periodo de gracia en realidad, porque en Estados Unidos, que es el caso de la patente de Cohen y Boyer. Esta patente corresponde a los inventores del ADN recombinante. Es bastante interesante la historia debido a que, bueno, esto es 1973, los inventores primero publican un paper. Obviamente este paper, digamos, llega a muchas partes, se hace muy conocido y la persona a cargo de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Stanford se da cuenta, digamos, que estos inventores de su universidad habían hecho esta publicación del paper y va e intenta convencerlos una y otra vez de que presenten una solicitud de patente. En un inicio, estos inventores no estaban interesados en presentar una solicitud de patente, pero debido a la insistencia de esta persona, lo hicieron. En ese sentido, es interesante debido a que, claro, ya habían publicado el paper y una semana antes de que se cumpliera el plazo para presentar la solicitud de patente utilizando el periodo de gracia, fue presentada la solicitud de patente y esta solicitud de patente permitió a la Universidad de Stanford hacer, digamos, una cantidad muy considerable de negocios y por ende se transformó en un éxito de transferencia tecnológica, y así es catalogado en general. Digamos, de lo que mencionaba la literatura que revisé, lograron hacer 370 acuerdos de licencia y lograron generar 254 millones de dólares debido, digamos, a estas licencias que se otorgaron a las empresas. Ahí en la diapositiva se ve el listado de las 10 empresas que aportaron más, digamos, a este pozo de dinero que ya les mencionaba. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿es mejor publicar antes que patentar? Aquí, debido a que publicaron antes de presentar la solicitud de patente, se perdió la posibilidad de presentar esta solicitud de patente en otros países. Y eso significa que el nivel, o sea, podrían haber llegado a ganar mucha mayor cantidad de dinero al haber podido presentar esta solicitud en otros países, sobre todo considerando el modelo de negocios que adquirió la Universidad de Stanford en este caso, que fue un éxito, pero podría haber sido mucho más exitoso en el caso de que hubiesen tenido, digamos, esa preocupación. Así que bueno, eso es el segundo mito. Entonces, es mejor presentar la solicitud de patente antes de publicar un artículo científico, pero en el caso de que no ocurra eso, hay dos herramientas que están disponibles para ser utilizadas, pero solo en algunos países. Y igual nos pueden generar pérdida económica en el sentido de costo-oportunidad. Así que eso con el mito 2. Y ahora le doy el pase a Olga con el mito 3. Adelante. Bueno, gracias. Primero, agradecer la invitación para participar en esta charla. Me parece muy importante para las universidades, para concientizar un poco el tema de las patentes, desafortunadamente un poco obviado con las consecuentes, los resultados después de que quizás invenciones importantes que no se protegieron en su momento porque se divulgaron previamente, no se les pueda sacar provecho económico. Entonces, como parte de eso, vamos a hablar de este mito y por supuesto con Patricio estamos totalmente a la disposición de ustedes al final para que hagan todas las consultas. Una pequeña introducción también, decirles que para los que no conocen muy bien el sistema de patentes, que el derecho de patente es territorial. Ya Patricio de alguna manera lo ha dicho indirectamente, pero sí recalcarlo, es decir, si ustedes quieren tener un derecho de una patente, tienen que hacer la solicitud de la patente en cada uno de los países donde quieran tener ese derecho exclusivo. Y ese derecho exclusivo le va a permitir a usted, ya bien transferir la tecnología. Por ahí había una pregunta de si en la academia solamente, no, la industria también. Si yo soy capaz de poder producir yo y vender yo por supuesto con la patente lo puedo hacer. En el caso de las universidades, por supuesto transferir, pero en la industria esto es muy común.
la industria farmacéutica, la industria biotecnológica, muchas industrias, es una herramienta diaria para adquirir intangibles que después se le va a sacar mucho provecho económico, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de, específicamente en la academia, y es ese mito que se tiene de que las patentes no son importantes, que lo importante es publicar artículos, ¿ya? Entonces, justamente queremos derribar ese mito. Primero, porque si hay algo que tiene interés comercial y hay algo que se puede revertir para que la propia universidad lo utilice, es mejor patentar y después publicar. Como bien decía Patricio, no hay nada contradictorio en esto, solamente cuestiones de tiempo. Cuestiones de tiempo porque si publicamos y se nos van los periodos de gracia en los países donde lo aceptan, perdemos toda posibilidad de poder explotar la invención, ya bien transfiriendo la tecnología o usarla nosotros mismos para producir o para vender, ¿ya? Entonces, eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, sí, en realidad ese mito tenemos que destruirlo, porque sí es muy importante, y lo vamos a ver acá, el uso del sistema de patentes para las universidades. Bueno, así dice el mito, considerar que las patentes de invención o que las patentes en sí no son útiles para la actividad académica y que por ende no es necesario utilizarlas en investigación y desarrollo. Vamos a ver por qué no. La próxima, Patricia. Bueno, en primer lugar, un punto importantísimo es que, y lo hemos visto, yo llevo ya cerca de 8 años en Chile, hemos visto que muchos proyectos de investigación se inician sin un análisis de patentabilidad previo. Es decir, muchas veces se adquieren los recursos y después entonces se hace ese análisis. Y muchas veces se empiezan los proyectos y después se hace ese análisis. ¿Qué puede suceder durante este recorrido? Que se dupliquen investigaciones, que se investiguen sobre cosas que ya son conocidas, que hace rato ya están inventadas. Y después cuando entonces se hacen estos estudios de patentabilidad, no hay nada que hacer. Sencillamente todo eso se desperdició. Tiempo, recursos, personal, en fin. Miren, más del 70% de la información que está en patentes no se divulga en ningún tipo de otra fuente que no sean patentes. Por tanto, si ustedes cuando comienzan un proyecto de investigación empiezan analizando nada más artículos científicos, están obviando más del 70% de información tecnológica relevante que les puede ser útil para empezar a desarrollar innovación. Porque todo lo que está hecho no es innovación. Innovación es cuando hacemos algo que realmente aporta algo, ¿ya? Entonces, aquí lo tiene. 70% que se publica en patente no está en ninguna otra fuente. Por otra parte, como tenemos un requisito que cumplir, que es el requisito de novedad, lo primero que se publica sobre algo, sobre una tecnología, sobre cualquier cosa, un desarrollo tecnológico, está en patentes. Justamente porque todo el mundo lo primero que hace es presentar la solicitud de patente y después seguir. ¿Ya? En los documentos de patente vamos a encontrar información bibliográfica de toda la tecnología, porque un documento de patente es un documento muy especial que comienza con un análisis del estado de la técnica y después describe entonces la invención. De esa manera vamos a tener casi en un documento de patente sobre un campo dado o sobre un invento dado todos los antecedentes tecnológicos que hay y en qué consiste la invención. Entonces, podemos conocer también los datos de los competidores, quiénes son los competidores más activos en este campo tecnológico, quiénes son los inventores que más están publicando, porque como decía Patricio bien, hay veces que los que más publican son los propios inventores, entonces estos mismos inventores van a tener más artículos científicos también, y quiénes son los más activos, eso lo podemos encontrar en la información de patente. Y bueno, en esta documentación de patente podemos ver tanto solicitudes de patente como otros procesos que se hacen durante todo el trámite de la patente, como son las oposiciones, las nulidades. ¿Ustedes quieren saber cuándo una patente es importante? Miren todo el proceso cuando hay litigios de patente. Casi todas las patentes que son buenas, que cubren buenas tecnologías, que son sometidas a litigio, porque ahí están los competidores tratando de derribarlas, ¿ya? Entonces, ustedes van a aprender mucho de las patentes, porque tienen mucha información útil. Entonces, ¿para qué sirve la información de patentes? Bueno, tenemos 3 aspectos fundamentales en los que sí quisiéramos profundizar hoy. Las patentes se consideran un instrumento para el pensamiento innovador. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más patentes nosotros leamos, y de hecho hay teorías que lo confirman,
Mientras más patentes nosotros revisemos, más cosas se nos van a ocurrir. Se nos van a ocurrir más soluciones, porque tenemos ya un conocimiento, un diapasón amplio de todo lo que hay en ese campo tecnológico, y se nos pueden ocurrir soluciones a problemas aún no resueltos o a alternativas de esos problemas que hay. Entonces, eso está demostrado que es un instrumento importante para el desarrollo del pensamiento innovador. La información de patente también orienta a la investigación de I+D, investigación-desarrollo. Claro está, porque si yo antes de comenzar el proyecto tengo claro todo lo que se ha hecho para resolver ese problema en particular que yo voy a abordar, yo puedo de antemano ya proyectarme hacia una solución innovadora. Mientras que si no la conozco, puedo duplicarlo sin saber. Entonces, fíjense, esto es súper importante. Yo trabajé en una institución científica en Cuba que desarrolló muchos productos biotecnológicos innovadores. Hoy día todavía se están comercializando. Y justamente fue por eso, porque hicimos un cambio de switch. No se habría una investigación que no pasara primero por un estudio de patentabilidad. Hasta aquí es lo que hay. Vamos de aquí en adelante a desarrollar cosas nuevas. Entonces, esa es una cuestión súper importante. Iniciar el proyecto con un conocimiento de lo que ya hay en el estado de la técnica. Y bueno, por supuesto que va a contribuir a las estrategias de negociación de los derechos de patente, porque si tenemos patente podemos negociar. Si no tenemos nada, es muy difícil tener una postura de negociación con nadie, porque es como dominio público, ¿ya? Entonces, ¿qué poder de negociación podemos tener? Casi nulo. La próxima, Patricia. Bueno, instrumentos para el pensamiento innovador es, sí, justamente lo que le decíamos. En ella podemos encontrar información sobre los últimos avances tecnológicos, tendencias principales, empresas e inventores asociados a un campo técnico, entre otra información. En la patente vamos a encontrar información, por supuesto, técnica, legal, porque vamos a saber por el contexto de las reivindicaciones qué se está protegiendo, qué es lo que ya está bajo un derecho de patente y no es menor importante, después lo vamos a hablar por qué. Y bueno, por supuesto, quiénes son los actores que más participan en este campo tecnológico, quiénes son los solicitantes, las empresas, las universidades o los inventores que están detrás de estos desarrollos. La próxima. Bueno, y como les decíamos, permite determinar, la información de patente nos permite determinar el flujo de la tecnología y la expansión de esta. Podemos ver una tecnología con el nivel por los análisis que se hacen, en qué momento se inició la tecnología, después cómo se desarrolló y cuándo empezó la tecnología a decaer. Por la información que aparezca de este campo tecnológico o de este desarrollo en particular. Los problemas, o sea, el momento en que cómo evoluciona la tecnología, cómo crece, cómo caduca, los problemas y soluciones relativos a una determinada tecnología, claro, si justamente de eso se trata la patente, la invención no es más que una solución a un problema técnico. Entonces, todas las soluciones que hay para un problema determinado lo vamos a encontrar en las patentes. ¿Cuáles son las tecnologías que están compitiendo con la mía? O sea, si para una solución, para un problema hay varias soluciones, ¿cuáles son las competidoras? ¿Cómo yo puedo superar esas soluciones competidoras? Y lo que hablábamos ahorita, que no es menos importante, es libertad para operar o freedom to operate, que valga la pena detenernos acá. Muchas veces también, quizás en la academia no tanto, pues justamente porque no se usa mucho la información de patentes, pero muchas veces se empiezan a desarrollar productos que realmente infringen derechos de terceros en un mercado determinado, en un territorio determinado, y no se sabe. Entonces empiezan las investigaciones, se desarrolla el producto y cuando van al mercado y lo sacan al mercado, bueno, pues tienen entonces una advertencia de un solicitante que les manda una carta y le dice, ojo, que lo que tú vas a vender no lo puedes vender porque yo lo tengo patentado. Y eso no es más que un estudio de libertad para operar. Quiere decir que antes de vender un producto, tenemos que estar seguros que no vamos a violar derechos de terceros, porque las demandas de patentes son muy costosas, son muy largas, y es mejor no llegar a caer en eso. O pedimos licencia y al final no vamos a ganar tanto como si hubiéramos podido nosotros patentar nuestra propia tecnología.
Y bueno, les decía que es muy, muy, muy importante siempre empezar los proyectos para esto mismo, para evitar duplicar esfuerzos ya realizados. Sí, por supuesto, estrategias de negociación. Tenemos que tener primero un derecho, tenemos que tener un derecho. Y aquí me voy a un momentico a hablarles un poquito de las alternativas que tenemos para proteger las invenciones. Patricio la mencionaba al inicio, tenemos dos alternativas. O nos vamos para la vía de la patente de invención o nos vamos para la vía del secreto industrial, que tampoco son contradictorias, pero una vez que tú tomas un camino tienes que saber qué es lo que tienes que hacer y eso quizás es tema para otra charla. Porque si vamos a patentar, tenemos que divulgar bien la invención. Acuérdense que esto es uno de los principales, digamos, bases del sistema de patentes. Yo adquiero un derecho exclusivo para la explotación de mi invención, pero al mismo tiempo estoy obligado a divulgar en qué consiste mi invención a un punto tal que cualquier persona con un conocimiento medio en ese campo sea capaz de reproducirla. Entonces, si yo me decido por la vía de la patente de invención, tengo que divulgar en qué consiste la invención, con todo nivel de detalle. Si me voy por la vía de secreto industrial, pues el valor justamente de esa invención o de ese invento, de esa innovación, está justamente en el secreto, en la información confidencial. Por tanto, eso hay que resguardarlo bien y no se puede mantener libre, no se puede publicar sobre eso. Y eso es otra cosa importante también. Si decidimos una de las dos vías, tenemos que tomar medidas para hacerlo como es. Las patentes, divulgamos, los secretos, mantenerlos confidenciales. ¿Sí? Y si lo divulga, pues se pierde todo valor comercial también. Entonces, bueno, esas son las principales cosas que en este sentido queríamos aclarar. Si tenemos patente, pues tenemos una gran herramienta de negociación. Hacemos contratos de transferencia, hacemos contratos en el caso de la patente de la Universidad de Stanford, fue una licencia no exclusiva, por eso ganaron mucha plata, porque se la dieron, como era una tecnología tan revolucionaria, tan innovadora, pudieron licenciársela a muchas empresas biotecnológicas nacientes de manera no exclusiva y pudieron obtener muchas regalías de todas esas empresas. Entonces siempre hay que ver qué conviene más, si nos vamos por la vía exclusiva, si nos vamos por la vía no exclusiva, qué derechos somos los que licenciamos y licenciamos derechos de producción y de venta, o en fin, todos los contratos tienen sus particularidades y eso también tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de la negociación. Y la próxima, ya. Y dentro de los tipos de búsqueda de información de patentes, como le decíamos, podemos hacer análisis cuantitativo, como por ejemplo saber quiénes son las empresas más activas, en qué año la tecnología tuvo su mayor auge o está teniendo, porque puede que esté en una curva creciente. Y cuando vemos una curva creciente de patentes publicadas en un campo tecnológico, uy, eso se me olvidó decirle, la información de patente es una información muy bien organizada en campos técnicos. Es decir, la información de patente está por clasificación internacional de patente, quiere decir que hay un nivel de especialización muy grande dentro de la información de patente, que eso en los artículos no existe. Es decir, si yo quiero buscar sobre una tecnología particular, sobre un desarrollo particular, esa información la voy a encontrar en un código de la clasificación de patente. Entonces, todo va a estar ahí muy bien organizado. Y eso me permite hacer todos estos análisis de tendencias, de crecimiento de tecnología, de actores. Todo eso es posible haciendo análisis cuantitativo dentro de la información de patente. Y desde el punto de vista cualitativo, si yo quiero saber si lo que yo tengo es patentable o no, entonces podemos hacer la búsqueda del estado de la técnica y los análisis de patentabilidad para poder determinar si lo que yo tengo en el momento en que yo estoy consultando esa información me puede dar origen a una innovación o a una invención, o si tengo que seguir investigando, o si realmente por el camino que voy no es el correcto y tengo que desviar la investigación hacia otro camino porque no voy a sacar nada provechoso de esa investigación. Y yo creo que esta es la última diapositiva, ¿no? Sí, y bueno, ya, muchas gracias y estamos abiertos aquí, Patricia y yo, para las consultas que quieran. Muchas gracias, Olga. Gracias. Y ahora, bueno, vamos a proceder a responder las preguntas que están en el chat.
Bueno, primero, Cristian Merino pregunta, ¿la exposición está orientada solo al ámbito del trabajo académico? Ahí Olga lo había mencionado, ¿cierto? No, esto puede también aplicar a una empresa perfectamente, mientras tenga gente que haga desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías, aplica. Cristóbal Roldán pregunta, ¿publicar protege la propiedad intelectual? Si es así, ¿lo protege al mismo nivel que una patente? Dale, Olga. Ya, bueno, te protege con derecho de autor, ¿no? Cuando tú publicas un artículo científico, te reconocen tu derecho de autor de ese artículo, pero no te protege legalmente contra digamos, contra un tercero que vaya a usar lo que tú estés divulgando en tu artículo, ¿ya? La patente tiene esa otra posibilidad, es decir, la patente te da un derecho exclusivo en un territorio dado para evitar que otros copien lo que tú has protegido por patente, ¿ya? Entonces, de esa manera, es una ley, es una protección por ley. Una vez que tú tienes un derecho en un territorio, tú puedes demandar a cualquier tercero que viole tu derecho de patente, que está, por supuesto, enmarcado en el contexto de las reivindicaciones de lo que tú patentaste. Mientras que el de artículo simplemente nadie te lo puede, digamos, plagiar porque tú tienes tu derecho de autor, pero cualquiera sobre la base de lo que tú publicaste puede desarrollar una invención y puede usar libremente esa invención, porque tú no lo llegaste a proteger en un territorio dado. Espero que hayas entendido, si no, me preguntas otra vez. Claro, y cualquier cosa pueden ir replicando las consultas en el chat, no hay problema. Pablo Cortés consulta, dice, una consulta, ¿cuál es el costo de esta última herramienta mencionada en Chile? Me imagino que se refería a la provisional. Todavía no se ha implementado la solicitud provisional en Chile, pero no debiesen ser tan caras. Te digo que, o sea, no, si estoy pensando en alrededor de, no sé, 300.000 pesos, 400.000 pesos, probablemente. Pero claro, ahí en realidad, mientras no tengamos, digamos, la información oficial de INAPI, no es posible, digamos, mencionar esa información. Pero claro, ahí en Estados Unidos el costo es muy similar al de presentar una solicitud de patente normal cuando se presenta con una solicitud provisional. Es Solo un que, poco, claro, sí, es un poco más bajo por el hecho de que esa solicitud lo único que te da es un derecho de prioridad, porque esa exacto, solicitud no te va a generar un derecho de patente. Si tú esa solicitud provisional no la conviertes en una solicitud definitiva, tú nunca vas a tener derecho sobre esa solicitud. Esa solicitud provisional exacto. nunca se publica y nunca se somete a examen. Es decir, solamente te reserva un derecho de prioridad para que todo el que presente después que tú tenga una fecha posterior a la tuya. Y en el sistema de patente, el primero que solicita la patente es el primero que gana el derecho. Pero Exacto. un derecho de prioridad nada más. Si no presentas la definitiva, esa solicitud nunca se publica y se da por abandonada a los 12 meses. Claro, y por eso que durante esos 12 meses uno tiene que tomar toda la información que presentó en la solicitud provisional y desde ahí sacar toda la información para redactar la nueva solicitud de patente. No es posible añadir contenidos nuevos, por ejemplo. Entonces ahí tiene que ser lo más detallado posible los documentos que se entregan dentro, digamos, de esta solicitud provisional. Uh-huh. Rodrigo Hermosilla pregunta, ¿desde que se ingresa la solicitud de patente, cuánto tiempo se ha de esperar para publicar? Presentándola, inmediatamente la puedes publicar, porque ya adquiriste el derecho de prioridad justamente que les dijimos. Todo el que llegue después que tú ya no tiene novedad con respecto a lo que tú presentaste como solicitud de patente. Exacto. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho también Rafael preguntaba algo similar. ¿Cuánto tiempo se ha de esperar para publicar? Bueno, y quedó claro también Uh-huh. eh, con la respuesta de Olga. El requisito de novedad en un territorio se ve afectado por la patente propia en otro territorio donde se patentó primero. Ah, perfecto, ya. Es una consulta. Si el requisito de novedad se ve afectado por la presentación de una patente previa. Bueno, para eso existen plazos. Dependiendo de, bueno, hay tratados internacionales. Uno, el Convenio de París, que te da 12 meses desde la primera presentación para presentar en otros países. Y el otro, el PCT, que en los países que adscriben al PCT te da 30 meses
para presentar esa solicitud en otros países. Entonces, si yo hago presentaciones dentro de esa temporalidad, no va a afectar la novedad de mi solicitud de patente. Sin embargo, si lo hago fuera de esos 12 meses o de los 30 meses, dependiendo del camino que haya optado, ahí sí esa segunda solicitud de patente se va a ver afectada por la primera. Y van a tener, porque van a reivindicar prioridades distintas, como lo que mencionaba antes Olga. Otra pregunta, ¿cómo se distribuye la propiedad de las patentes entre la universidad, los autores o investigadores? Eso se lo hace a ustedes, es de ustedes. Claro, bueno, ahí la ley de propiedad industrial, en uno de esos artículos, como plantea con claridad que quienes están sujetos a contratos de desarrollo, por ejemplo, de nuevas tecnologías, o sea, si dentro de su contrato está eso como una de las definiciones del contrato, entonces, digamos, si bien a la persona se le reconoce como inventor, la propiedad de la patente es de quien contrata, en este caso de la universidad. Lo mismo ocurre con empresas, ¿ya? Ahora, cada universidad tiene su reglamento de propiedad intelectual y en ese sentido nosotros también tenemos un reglamento que se encuentra disponible en el sitio de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento. Y ahí, bueno, está todo el detalle más claro. ¿Dónde se puede buscar la documentación de las patentes? Bueno, eso, hay todas las oficinas de patentes por este mismo que yo les comentaba, convenio del Estado con el derecho exclusivo que se adquiere. Todas las oficinas de patentes están obligadas a publicar las patentes que se solicitan en sus países. Entonces, en Internet hay bases de datos libres, gratuitos. Fíjense que esto es una cosa que en los inicios de estos sistemas, cuando yo empecé en este mundo de las patentes, había que comprar esta información. Ahora está gratuita en Internet. Porque bueno, yo llevo muchos años en esto y no había ni Internet todavía en aquellos tiempos. Entonces ahora sí tenemos gratuita la información en Internet. Hay bases de datos muy buenas. LENS es una. Está la de la Oficina de Patentes Europea, a mí me gusta mucho porque es muy fácil de usar, que se llama Espacenet. Bueno, si quieres saber lo que hay publicado en el INAPI, está la del INAPI, que por cierto no es muy buena base de datos para buscar, no es muy amigable. Pero toda esa información de todas las oficinas de patentes, la de la USPTO, que es la de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, todos los países, si les interesa una tecnología que esté en China, pueden buscar en la Oficina de Patentes de China. Incluso en misma Spacenet, la base de datos de Europa, que tiene el link con todas esas oficinas, usted puede sacar una patente de China y puede hacer la traducción de la memoria de esa patente, de las reivindicaciones, en la misma base de datos de Spacenet, que es la de Europa. Usted puede traducir ahí. Ustedes se van a dar cuenta ahora si usan la información de patentes que últimamente, en los últimos años, ha habido una explosión de patentes de los chinos. Están copando toda la información de patentes. Cada vez que hacemos una búsqueda del estado de la técnica, nos salen cantidad de documentos chinos que están relacionados con tecnología. Increíblemente se ha invertido totalmente el panorama tecnológico. Antes los que más patentaban eran los europeos, los americanos, los japoneses. Ahora se ha invertido totalmente el panorama. Pero la suerte es que tenemos herramientas también para revisar esa información, que son los traductores estos que son que están en estas bases de datos y te lo traducen al instante. Entonces tú puedes ver toda la documentación ya traducida en estos buscadores. Pero bueno, si quieren después con Patricio podemos hacerle un listado de bases de datos interesantes que son las que más se pueden usar para, que son libres. Hay algunas que son pagadas, que son mucho mejor, pero bueno, las que están gratuitas son las de todas las oficinas de patentes y unas que recopilan toda esta información también, que son muy fáciles de usar. Con Patricio podemos hacerle un listado para que lo tengan a mano. Claro que sí. Cristóbal Roldán pregunta, ¿cuál es el valor promedio de una patente en Chile? La respuesta siempre a esta pregunta es depende, pero si fuera un promedio, es alrededor de 4 o 5 millones de pesos el proceso completo, digamos, asumiendo, digamos, que si un proceso de tramitación fluido puede llegar más o menos a ese precio.
asumiendo que se contrata digamos, una empresa que te lleva la gestión de la propiedad intelectual. Eso es más o menos lo que habitualmente se hace, ¿ya? Obviamente uno se puede ahorrar mucha plata si lo hace individualmente, pero no es recomendable porque igual se requiere la expertise, sobre todo para el proceso de redacción y para las respuestas posteriores a los exámenes periciales. Pero eso es más o menos. Emilio Abay pregunta, en el caso de haber una patente y tener toda la información acerca del invento, ¿replicarlo sin negociación no sería una violación a la propiedad intelectual? Es que Adelante. depende, eso depende. Como yo les explicaba, el derecho es territorial. Si la patente se presentó en un territorio y yo, sabiéndolo, a sabiendas, o sin saberlo, me pongo a vender un producto, una tecnología que esté bajo la protección de esa patente, sí estoy violando derechos. Pero si ese derecho no por ejemplo, no se presentó esa patente en Chile porque no resultó ser un mercado interesante para los solicitantes y no la presentaron, eso es tecnología libre, de libre uso. Y justamente eso es muchas veces lo que pasa, que los inventores dicen, ay, esto está patentado, no, yo no puedo hacer. No, hay que hacer una búsqueda consciente y eso es lo que se llama libertad para operar. Es probable que ciertas patentes no se presentaron nunca en Chile porque no era un mercado interesante y están de libre uso. Entonces tiene que ser buscar información y conocer la información de patente, valga la aclaración, porque muchas veces vemos documentos de patente que son patentes solicitadas que nunca se llegaron a conceder en ninguna parte porque no sirvieron para nada, porque no se hicieron bien hechas y no se protegió lo que se podía proteger. Y esos documentos aparecen con una nomenclatura, después aparecen otros con otra nomenclatura que es la patente concedida en determinados territorios. Entonces todo esto hay que conocerla, esta información hay que conocerla. Patricia, a lo mejor hay que hacer una charla sobre información de patentes después de esta para que los chicos se motiven más a usarla. Y les tenemos que enseñar cuáles son los documentos que son solicitudes, cuáles son patentes concedidas, qué cosas son las reivindicaciones, donde se ve realmente el derecho que se otorgó, porque a veces se otorgó una patente, pero con un alcance muy estrecho. Entonces, lo que yo quiero proteger, sencillamente lo que quiero proteger, no, perdón, lo que quiero investigar, lo puedo investigar porque no está cubierto por la patente. Entonces, bueno, eso tiene muchas aristas que sería bueno para que ustedes profundizaran un poquito más en la información de patente. Gracias, Olga. Otra pregunta dice, ¿dónde se verifican los códigos de patentes que menciona? Se refiere a los códigos IPC o los códigos CPC también. Claro, bueno. Adelante, Olga. Dale, dale. No, tú, por favor, ya tú sabes de eso ya. Sí, claro. Los códigos, ya sea IPC o CPC, digamos, código del Clasificador Internacional de Patentes, se pueden verificar en distintas bases de datos donde están disponibles cada uno, digamos, el código y la descripción. Habitualmente yo le hago una plataforma que se llama IPCCat, que lo voy a poner acá. Lo buscan así tal cual en Google y les va a aparecer. Y ahí, bueno, es el catálogo de códigos IPC. Y eso es súper útil utilizarlo de la mano de los buscadores de patentes. Porque yo, por ejemplo, si quiero hacer una búsqueda en un cierto campo técnico, puedo primero buscar el código IPC que me sirve. No sé, si quiero buscar, por ejemplo, no sé, productos hechos con ADN recombinante, aprovechando que estábamos hablando de eso, puedo buscar el código IPC que hable sobre esos productos y luego uso ese código y lo pongo en el buscador de patentes y puedo poner algunas palabras también clave de referencia y me va a entregar la información que estoy buscando. Bueno, al menos debiese estar al menos en la información que estoy buscando. Probablemente igual aparezcan otras cosas que no me sirvan, pero esto es como ya minería de datos. ¿Los trabajos de memoria o tesis son patentables? ¿Cuál sería el proceso correcto? ¿Patentar luego de presentar el trabajo o durante el desarrollo? Eso lo voy a responder yo porque en el caso de nuestra universidad, primero cuando uno hace una memoria o una tesis, te entregan un formulario y ahí uno tiene la opción de hacerlas públicas o no. Si se considera que existe algún potencial comercial de la tecnología desarrollada a partir de esa tesis o de ese trabajo de memoria, ahí uno tiene que poner el formulario que no sea pública. ¿Eso por qué? Porque si se hace pública puede afectar el requisito novedad. Eso primero. Segundo, en el caso de que sí se considere que tiene este potencial, uno tiene que
ingresar una declaración de invención en la plataforma de nuestra oficina para que nosotros hagamos las gestiones, digamos, y revisemos si es que es o no patentable, por ejemplo, lo que está en la memoria o en la tesis. Y ahí se da, digamos, todo ese proceso para llegar a la patente de invención. En ese sentido, lo ideal obviamente sería hacerlo en el proceso, digamos, de desarrollo de la tesis o de la memoria de título, pero en el caso de que ya se haya presentado y no esté pública, puede ser después. Y ahí se hace el proceso, digamos, como algo aparte, pero queda ahí a discreción de quién está redactando la tesis o la memoria de título. Paulina Vega pregunta, ¿cuánto demora en ser una solicitud de patente en INAPI luego de ser presentada? Me No sé imagino que si... ella quiere decir lo que se demora en concederla, ¿no? Claro, Porque la solicitud es la presentación. Mira, depende del campo técnico. Hay solicitudes, por ejemplo, en el campo de la mecánica sale todo muy rápido. Quizás en un par de años ya tú tienes la patente concedida si cumple con los requisitos. Porque lo que primero tú presentas la solicitud, después viene un examen de forma. Si se presentaron todos los documentos que hacían falta, inmediatamente se publica la solicitud. Y después que se publica la solicitud hay un plazo para pagar el impuesto pericial. El impuesto pericial es una tasa que hay que pagar, que es quizás el costo más grande que tiene el trámite, que se le paga a un perito para que haga esa primera evaluación de patentabilidad. Ahí durante el examen de pericial se emiten una o dos acciones oficiales donde si la documentación no está completamente clara, si el perito tiene alguna objeción sobre alguno de los requisitos de patentabilidad, bueno, pues se les responde, se enmiendan los documentos, se presentan argumentos, todo eso es parte del trámite. Y después que pasa la etapa pericial, entonces llega a la etapa resolutiva, porque el INAPI, o sea, en Chile el examen de patentabilidad tiene una particularidad y es que tiene dos etapas. Una etapa pericial donde hay un perito externo, que muchas veces es un profesor de la universidad que tiene un poco de conocimiento de propiedad industrial, que hace esa primera evaluación de patentabilidad, pero el que decide al final si se otorga o no se otorga la patente es un examinador interno del INAPI, que por lo general es una persona de un campo técnico particular que tiene ya experiencia, muchos años de experiencia examinando patentes, y es el que al final decide si sí o si no. O si el examen pericial no está completo, lo vira hacia atrás al perito. Entonces, en este trámite, te puedes demorar un par de años, cuando menos, pero puedes llegar a tener hasta 6 años de trámite. A mí me han pasado claro. patentes. A veces el INAPI tiene mucho atraso, ahora mucho más, que es autoridad de búsqueda de examen del PCT. Entonces se atrasa y muchas veces se queda una respuesta pericial ahí dando vuelta y se pasa 2 años y no resuelven el caso. Entonces nosotros tenemos que estar pidiendo cursos progresivos y yo le tengo que pedir de favor a Ernesto Manrique, el director de patente, que por favor que me destrabe el caso, que se le ha quedado atrasado, y bueno, así. Pero ya te digo, depende mucho del campo técnico. Los campos un poco más complejos, como los campos de la materia viva, como el de nosotros, los química, que son menos, y otro tipo de invenciones así un poco más complejas, sí se pueden llegar a demorar 6 años, 5 años. Claro, solo quería agregar que el reporte del año pasado de INAPI decía que en promedio se demoraban 3,5 años en tramitar una solicitud de patente. Ahora, claro, la amplitud, digamos, del rango del tiempo que se demora en la patente es súper considerable. Así que, bueno, quedan las dos últimas preguntas. ¿Por cuánto tiempo se protege una invención con una patente? Eso es fácil, son 20 años desde la fecha de prioridad. O sea, yo la presenté, la primera solicitud de patente asociada a una tecnología. La presenté hoy día. Si la presento en varios otros países después de esta fecha, van a ser desde la primera fecha 20 años. Bueno, igual hay algunas excepciones, digamos, donde se puede sumar más tiempo, pero eso es como la práctica habitual a nivel internacional. Y Francisca nos pregunta si es posible patentar la investigación de su tesis de doctorado. Y claro, Si o no sea, lo ha tiene... publicado, sí. Exacto, hay que hacer la revisión, evaluar si es o no patentable. Eh, y bueno, eso ya toma un tiempo, pero claro, se tiene que evaluar primero.
Así que eso, y ya, bueno, la última de Emilio, dice, luego de los 20 años se debe renovar o se vuelve propiedad pública. Se vuelve Dominio propiedad público. pública, claro. Dominio público. Dominio público es el concepto técnicamente correcto. O sea, no va a ser propiedad de nadie, todo el mundo la puede Exacto. usar libremente, más bien. Exacto. Bueno, eso sería más. Entonces, estamos. Muchas gracias primero a Olga, que nos ha acompañado en este taller hoy día. Muchas gracias por tu tiempo, por participar de este ciclo de charlas. Muchas gracias a todos los presentes. Obviamente, en el caso de que tengan alguna consulta, nos pueden contactar. Os voy a dejar el correo de nuestra oficina, ottl@usm.cl. Yo también quería darle las gracias porque ha sido muy activa el taller y quedamos a las órdenes. Mira, ustedes son de nuestros clientes favoritos, así que estamos a las órdenes para lo que necesiten, los talleres que necesiten, todas las capacitaciones que quieran en este contexto, porque realmente consideramos que es muy útil el tema de patentes en las universidades. Así que gracias nuevamente.